Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más y ahora podcast, nuestro episodio número 18, esta vez siguiendo el tema de educación. Como bien sabes, nosotros hemos tenido como, por llamarlo así, una miniserie donde hablamos de diferentes temas de la parte de educación, de cómo se ve del lado estudiante, cómo se ve del lado profesional, qué tan rápido van a cambiar las cosas en el futuro. Y bueno, esta parte y este podcast los vamos a dedicar justamente al profesor, al maestro, al coach, a la persona que guían en la parte de educación y Ujú. cómo él se puede ver beneficiado o no, porque justamente queremos hablar de los pros y los contras de inteligencia artificial, sobre toda esta parte de educación. Ahora enseñar es más fácil, ahora enseñar es más difícil, el profesor lo vamos a necesitar, lo va a sustituir la inteligencia artificial. Entonces queremos tocar todos esos temas hoy en el podcast y bueno, ver los diferentes puntos de vista. Sí, yo creo que, bueno, lo dijiste muy bien, los primeros dos episodios de esta miniserie, como lo acabas de denominar, estuvo muy bien armando, pero creo que mostramos mucho la perspectiva del estudiante, de cómo yo como estudiante, cómo la educación se va a ver en el futuro, pero desde la perspectiva del estudiante. Luego hablamos de cómo yo como profesional puedo adquirir, o no necesariamente como profesional, puede incluso ser un estudiante en una carrera profesional o en la escuela, adquirir conocimientos de AI a través de academias que ya hay disponibles y sin costo hoy en día. Pero este episodio es interesante porque yo creo que no estamos todavía viendo la otra parte, la otra mitad, si lo queremos ver de esa manera, y es cómo el profesor ahora puede aportar más y mejor conocimiento a través de la inteligencia artificial, ¿no? Como todo, yo creo que todo es un trade-off, todo tiene pros y contras, ¿no? Y está interesante, vamos a ver qué sale de acá, de estos pros y contras, pero yo creo que era importante también dar la perspectiva del profesor. Si hay profesores que nos escuchan, pues bueno, de alguna manera se van a sentir identificados y van a ver qué pueden sacar de aquí. Sí, yo creo que lo podemos dividir como en dos fases, si te parece, como el AI como herramienta que te ayuda en tus labores y Ujú. el AI como sustituto del profesor, si es que se puede, ¿no? Y ya vamos a tocar ese tema. Pero yo quisiera tocar este primero como, bueno, primero ayudante, ¿sí? Yo me acuerdo cuando nosotros estudiamos en la universidad, el preparador, ¿no? Que era Sí, sí, de verdad. básicamente el ayudante del Ujú, profesor y uno se apuntaba y yo, mira, yo quiero ser ujú. preparador de tal materia, Cálculo. entonces, Ujú. exacto, de cálculo o de programación. Cuando estabas en el octavo semestre, tu tarea era ayudar a las personas que están en el primero, en el segundo Sí, semestre, a sí, sí, aprender sí. los conceptos básicos, ¿no? Eras como un refuerzo del profesor, ¿sí? Exactamente. Que en lo personal a mí me gustaba bastante porque era como otra persona explicándote lo mismo y era como más práctico. El profesor era Ujú. como más teórico y en el preparador normalmente traía ejercicios y hacías los ejercicios en Y, clase. y ese preparador te daba la facilidad de que tú le podías hacer preguntas un poco más. Y como era estudiante, ese preparador era estudiante también, quizá era un poco más accesible para ti, ¿no? O sea, tú te sentías un poco, a mí no me sucedía, pero amigos me decían, no, es que yo prefiero preguntarle al preparador que preguntar al profesor. El profesor daba su clase, el tema que de ese día y se iba, ¿no? El preparador yo creo que tenías como la apertura, quizá como por eso, porque era un estudiante de semestres más altos, pero era un estudiante también como tú y te sentías de una manera poco más tranquilo o seguro de preguntarle al preparador, ¿no? Y el tema era que, bueno, el preparador solo tenía también unas horas limitadas, ¿no? Las horas de bueno, de prepa, Sí, ¿no? eso. Entonces, bueno, yo sí, a mí me gustaba mucho ir a las prepas, o sea, me ayudaban mucho, de hecho, también, sobre todo los primeros semestres, porque era eso, o sea, era un refuerzo, me gustó eso que dijiste, era un refuerzo de lo que se veía en clase, pero también tenía esa apertura de poder preguntarle lo que, mira, no entendí nada de lo que vi con el profesor, ¿no? Y Exacto. se lo podía preguntar directamente al preparador. Sí, entonces yo creo que si puedes enumerar como las ventajas del preparador, era una persona que explicaba distinto, ¿sabes? Como que otra manera de explicarlo, porque no todo el mundo tiene la misma personalidad.
yo concuerdo contigo, ese tema de cercanía siempre era, ¿sabes? Como, mira, que normalmente pone el profesor en los exámenes, o que sale, o Te da mira que... tips, ¿no? Sí. Exacto, te dan como tips, entonces creo que eso también ayudaba mucho. Y lo tercero era como más horas disponibles para aprender un tema que era difícil, porque la preparaduría solo eran para las materias que llamábamos nosotros como filtro, o sea, como Ujú, materias complicadas como cálculo, programación, que normalmente necesitabas un refuerzo adicional, entonces estaban ujú. estos preparadores. De hecho, una anécdota, yo creo que tú también la viviste. Nosotros teníamos un preparador, nosotros somos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, estudiamos ingeniería de telecomunicaciones, había un preparador que se llama Mike Tiner. Él era o sea, imagínate que las prepas de él se llenaban más que las clases de cálculo, porque el Sí, preparador era mejor que bueno, no sé si mejor, pero aprendíamos de mejor manera con el preparador, explicaba muy bien. Yo no sé si ese caso es el atípico, yo creo que es la excepción a la regla, pero este preparador eran, se le llenaba más las clases del preparador que las claro. clases de cálculo uno cálculo dos. Entonces, ese preparador era el que nos ayudaba mucho más. Y lo que dijiste de, mira, los exámenes se suele preguntar esto, este profesor suele preguntar esto, este profesor suele hacer los exámenes así. Entonces, sí, esa preparaduría en particular sí fue muy valiosa y fue Mike Dinner, creo que tú lo conociste también. Sí, 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 no, excelente. Eh, y la verdad es que el preparador tenía esta labor y después también en algunos casos, no era siempre, pero también ayudaba al profesor a evaluar los exámenes, a corregir, ¿no? Entonces el profesor tenía los exámenes, te hacía el examen y este preparador en algunos casos te ayudaba al profesor como con esa tarea administrativa. Ujú. Porque algo que a veces a nosotros se nos pasa es que el profesor tiene muchas tareas administrativas. Sí, El sí. profesor necesita primero preparar una clase antes de entrar. El profesor necesita organizar el contenido, organizar el semestre, evaluar a las personas. Si en una clase él siente que la audiencia o los estudiantes no están entendiendo, necesita reformular cómo explicar. Entonces, por detrás de cámara, la verdad es que los profesores tienen bastantes tareas administrativas, adicional de todas las tareas que normalmente pasan Ujú, en la escuela, ¿no? ujú. Normalmente los profesores tienen diferentes roles, también como en la parte de investigación dentro de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde yo creo que el AI viene a ser esta primera persona o ayudante, Ujú. ¿ok? Entre comillas, con todas estas tareas administrativas. Primero, creo que el AI te puede ayudar a preparar las clases de una manera extraordinaria. Es decir, yo digo, mira, quiero hablar de este tema, ayúdame a preparar las clases y el AI te puede vaciar mucha información para que tú prepares esta clase. Entonces, creo que eso primero es una de las ventajas. Y segundo, yo creo que otra parte que te va a ayudar mucho es en toda esta parte de automatización y corrección de los exámenes. Es Eh, decir, te puede corregir como todos estos exámenes y después el profesor lo que da es su lado humano, ¿no? Mira, te equivocaste en esto, en esto, en esto, por favor refuerza esta parte. O mira, yo soy tú y veo mejor esta parte de los apuntes. Pero el evaluar si la respuesta está bien o está mal, eso lo puede hacer sin duda la inteligencia artificial. cuando estábamos preparando el episodio y me propusiste el tema de corrección automática, yo pensé que eso, y un poco reflexionando acerca de eso probablemente era lo que más le quitaba tiempo al profesor. O sea, y evidentemente es donde el profesor no aportaba nada o no aporta nada de valor. O sea, el corregir un examen, que es una tarea, 50 exámenes, o imagínate 50 exámenes por aula y tienes 3 4 aulas, no sé, o sea, o secciones o grupos de estudiantes y, o sea, se hace interminable la corrección de exámenes en lugar de estar, no sé, ese tiempo preparando la clase, como dijiste ahorita, que también se puede hacer por inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial, lo primerito que se me vino a la mente cuando hablamos de cómo puede potenciar el AI a los profesores es a través de corrección de exámenes. O sea, y me gustó eso que dijiste de, bueno, y la inteligencia artificial calificó sobre 20 calificó a esta persona en 8, ¿no? En 9. Pero el profesor ahora sí empieza a ver un poco por encima el examen y dice, no, mira, llegó hasta este punto en la integral, sí la calculó bien, pero no puso el resultado correcto. Bueno, yo le voy a dar aquí 0.5 y entonces llega al 9.5, ¿no?
yo creo que esa es la primera parte. O sea, la primera parte es la automatización. Lo que hemos hablado de que la inteligencia artificial ayuda mucho en la automatización de tareas rutinarias, no se cansa y, y eso creo que es lo primerito que puede aportar a un maestro, a un profesor. O sea, evidentemente quitarse toda esa, como se dice en México, la talacha. O sea, esa talacha no Ujú. aporta nada. O sea, esa talacha no hace, no aporta ni para el estudiante ni para el profesor. Entonces, eso es lo que tú definitivamente puedes delegar y vas a delegar a una máquina. Y es básicamente lo que yo esperaría del profesor del futuro, ¿no? Dedícame o ayúdame a crear mejor contenido, a volver la clase más interesante, más interactiva, y no dediques tanto tiempo bueno, corregir los exámenes. Antes era muy difícil, ¿no? Si tú tenías que Ujú. corregir a 50 alumnos cada examen, tenías que corregirlos, eran 20 minutos, 15 minutos para corregir cada examen. Bueno, imagínate cuánto tiempo te queda para preparar la clase. Además de cualquiera que lo ha hecho es lo agotador que es corregir los exámenes, ¿no? Sí. Porque es corregirlo, después subir manualmente esa nota al sistema, es decir, mira, Rubén sacó tanto. Entonces es una carga administrativa que, como tú dices, no agrega ningún tipo de valor. Entonces Ujú. creo que ahí la inteligencia artificial, si tú lo ves igual que yo, sin duda es un beneficio para el profesor. O sea, mira, te voy a quitar toda esta tarea administrativa. Y me hizo pensar porque a veces, a ver, no es que no ha habido, al día de hoy no es que no hay un método de automatización de corrección, o sea, estos exámenes de selección simple, donde tú llenas un circulito o un óvalo, eso tiene una clave, que esa clave es como la golden source, donde tú después con una máquina hasta puedes ir corrigiendo y decir qué estuvo bien y qué estuvo mal, pero no sé, o sea, eso me hace pensar que quizá ahora los exámenes pueden ser mejores, o sea, pueden realmente medir el conocimiento del estudiante, ¿no? O sea, una selección simple, todos hemos hecho un examen de selección simple donde hacemos Tigmarín, ¿no? Y podemos atinarle, pero eso también me hace pensar de que una vez que te quitas esta carga de tener que estar corrigiendo uno a uno los exámenes, ahora ya eso no existe, entonces ahora puedes crear mejores exámenes que miden mejor el conocimiento o el aprendizaje del estudiante. En lugar de memorizar, si aprendes. Pero si lo conectamos con el capítulo uno, a ver, ¿qué dices tú? Que nosotros hablábamos de la educación va a ser distinta, porque Capítulo uno de la miniserie, ¿no? de la miniserie de educación, sí, exactamente. Ok. Si nosotros lo conectamos justamente con ese capítulo, la educación va a ser distinta, porque antes nos evaluaban qué tan buenos éramos memorizando, Sí, ¿sí? En algunos casos, en otros que no. Y yo creo que el futuro cada vez es más cómo aplicamos. Entonces, en selección simple no lo puedes hacer muy bien, ¿sabes? No, o no lo haces tan bueno, necesitas como un sistema un poco más avanzado que te evalúe más cosas. Es decir, por ejemplo, si yo quiero ver ujú, cómo mis estudiantes aplican mejor mis conocimientos, yo probablemente le mande algo práctico. Es decir, mira, ujú, en cálculo, diseñame un tanque de agua que se vacíe en tantos segundos, ujú. ¿sí? Entonces, cuando tú ya vas a esa parte como práctica, ahí va a haber un poco más en el entendimiento del razonamiento, más que qué tan bueno eres tú calculando ese integral. Y eso es la parte humana que le metió el profesor. ¿Sabes? Como que le decía, mira, él lo pensó bien, ¿sabes? Él pensó diseñar el tanque de esta Sí, manera, él pensó de sí, sí, esta sí, manera, más sí. que bueno, cuando hiciste 2 menos uno pusiste un número malo y te dio mal el resultado. ¿Sabes? Que es difícil evaluar en selección simple. Yo creo que yo te retaría más bien también, o sea, sí, estoy de acuerdo. Y también te sumaría a eso, como el aprendizaje de ese, y lo hablamos en este primer episodio de esta serie, de los estudiantes ahora se potencian con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cómo estos estudiantes ahora utilizan la inteligencia artificial para mejorar su aprendizaje y crear mejores ideas, desarrollar mejores ideas, pero a través de la inteligencia artificial. Yo creo que el profesor ahora puede utilizar la inteligencia artificial para crear mejores exámenes, pero que el estudiante se le permita utilizar la inteligencia artificial. Bueno, ¿Sí me entiendes? O sea, de lo que hemos hablado que ese estudiante sabe qué extraer del prompt para responder esa pregunta de la inteligencia artificial, de este examen eh, hecho con inteligencia artificial. ¿Sí me entiendes? O sea, de que no sea un punto
no puedes utilizar inteligencia artificial para este examen. No, sí lo puedes usar y úsalo. Necesito que lo uses, de hecho, pero que sea un punto o que se lleve al estudiante al nivel de, tú tienes todas las herramientas, porque así, a ver, Así funciona cuando en la vida nosotros estamos, real. eso, exactamente, o sea, así es la vida real. La vida real es que se te dan situaciones y las situaciones que se te presentan en el trabajo, no solamente en el trabajo, sino en la vida, se te presentan situaciones y tú tienes herramientas. Y esas herramientas el cómo las usas y qué tan efectivo usas una herramienta, creo que es lo que se puede medir en ese examen. Sí. ¿Entiendes? O sea, ese examen del futuro, por así llamarlo. En vez de un examen de memorizarte y qué tan bueno eres haciendo un cálculo de integrales, quizá ahora eres más bien cómo utilizar las herramientas que se te dan. Y eso creo que te prepara mejor para la vida. Sí. Mira, yo no sé si te pasaba, pero a mí los profesores que más me gustaban eran estos que en su momento eran innovadores, ¿no? Donde te decían, bueno, en el examen puedes utilizar toda la calculadora y es a libro abierto. No sé si te acuerdas de eso, ¿sabes? Sí, sí, por Y supuesto. eran esos exámenes que tú decías, no me Más sirve de nada el difíciles, libro. más difíciles. Exacto. Eran los exámenes más difíciles y decías, el libro no me Ujú. sirve de nada, ¿me entiendes? Exacto. Y eran los mejores profesores porque se iban un poco más allá, ¿no? Un examen básico te puede decir, mira, define este concepto y bueno, básicamente eres un memorizador y Ujú, respondes, pero cuando te ujú. ponen un caso práctico, no lo vas a encontrar en el libro, ¿me entiendes? El libro te dio las bases para tú conectar los puntos para ver cómo resolver eso. Exacto. Entonces, así siento que va a ser esa parte de inteligencia del futuro. Y, y volviendo un poquito, solo como un paréntesis, justamente ayer me pasaste que ChatGPT ya habilitó una parte Sí, de su herramienta donde dice para estudiantes. sí, creo Que que se llama Teaching Mode o algo así, y tal cual lo transformas como en un profesor. exactamente. Lo cool de eso es que nunca te da la respuesta. O sea, por más que tú Sí, quieras que te dé la sí, respuesta, él te sí, enseña a deducirla y a sacarla. Entonces yo creo que sí vamos a tener bastante de software de este tipo que va sí. a permitir al ayudante, al estudiante, es, mira, yo no te voy a dar la respuesta, ¿sabes? Yo te voy a ayudar a deducirla y a llegar al punto que es. Sí, a ver, y lo que hemos hablado es que esa herramienta que funge ahora como profesor no se cansa, está disponible todo el día, todos los días, un domingo, 3 de la tarde, o sea, sí, tal cual, esa herramienta me gusta, esta herramienta, ChatGPT, que lanzó hace un par de días o ayer, como esta función nueva de Teacher Mode, imagínate, o sea, el tema ahora es que los estudiantes pueden ir aprendiendo a su ritmo, porque normalmente no hemos hablado, o sea, hemos hablado de que es un aula con 50, 40 estudiantes y el profesor es uno solo para esos 40, 50 estudiantes y esos 40 individuos tienen personalidades distintas, adquieren conocimientos de manera distintas, uno es más curioso que otro, entonces esta parte, esta herramienta como la que acabas de decir de ChatGPT, permite personalizar, la ultra personalización. O sea, la personalización hablábamos de estudiantes de 20 a 23 años y entonces tú hacías un contenido educativo para ese tipo de, sí, de población. Ahora la hipersegmentación llega al usuario y eso te lo permite una herramienta como esta. O sea, yo la verdad que quiero echarle un ojo este fin de semana a ver cómo funciona. Creo que está disponible para usuarios también no pagos, ¿no? O sea, está para Plus, y la versión no paga de ChatGPT. Le voy a echar un ojo a ver qué onda, pero me Sí, parece que es una de las tantas herramientas que hay, ¿no? sí. Y conectando justamente con ese punto, yo antes de comenzar este capítulo estaba hablando con Rubén de cómo me imagino esta parte de la educación del futuro. Y la verdad es que más allá de las aulas de clase, yo creo que nosotros vamos a ser muy dinámicos con la educación. Hoy, si me preguntan, y esto es un aspecto muy personal y es mi manera de aprender, yo aprendo muchísimo a través de videos, leyendo, o sea, no Ujú, necesito ya en este momento como tanto ir a un salón de clase. De hecho, tuve la oportunidad de hacer un MBA recientemente y dije, ujú, mira, pero esto quizás yo lo comprendo 15 veces más rápido de mi manera, porque yo soy así, ¿no? Hay otras personas que les gusta más el aula de clase y eso es lo que va a permitir ujú. esto.
Y, y un poco lo que llega en este momento es a decir, bueno, yo hoy quiero ir a la universidad, yo hoy quiero aprender de alguien, pero le hacía la analogía a Rubén que nosotros estábamos hoy, y lo voy a transportar como la televisión de antes. Hoy, antes si yo quería ver televisión, yo me acordaba que, mira, a las 4 pasan este capítulo, ¿sí? A las 4 de la tarde. Entonces nosotros teníamos que estar a las 4 de la tarde los sábados Ujú, frente al televisor porque en ese momento se pasaba, ¿ok? ujú. Luego llegó una innovación gigantesca que yo permitía grabar el episodio. Entonces tú decías, mira, grábame este episodio y yo lo Sí. veía después a la hora que yo quería. Y hoy básicamente todo el mundo conoce el streaming, que es on demand. Es decir, yo quiero en este momento ver esta película y son las 3 de la tarde y puedo poner en on demand la película. Ujú. Lo mismo creo que va a pasar con la educación. Hoy si yo quiero, imagínate, aprender de alguna persona, probablemente yo voy a ir a buscar un video on demand de él donde él esté hablando de algunos temas, ¿sí? Y entonces yo voy a Sí. buscar y voy a aprender sobre, supongamos, Bill Gates y voy a aprender lo que Ujú. él dice. Pero no tengo la posibilidad de preguntarle lo que yo quiero. ¿Sí? Cuando yo escucho a Bill Gates, yo tengo mil dudas que le quise preguntar y que, ¿cómo resolviste esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué O sea, decidiste hacer preguntarle esto? a Bill Gates. ¿Te refieres a preguntarle a Bill Gates? Ok. Me refiero a preguntar a Bill Gates. O sea, no tengo la Ok. posibilidad, a menos que yo sea el entrevistador. Ok. Pero de lo contrario, no tengo la posibilidad. Ujú. Entonces, yo creo que la labor del profesor y de todas estas partes de fuentes de conocimiento que quieren transmitirlo, va a ser que ellos van a tener como su agente virtual. ¿Sí? Mm. Imagínate Ujú. un clon digital de Bill Gates Ok. o del Ok. profesor. ¿Sí? Ok. Él no te va a sustituir, obviamente, hablar con Bill Gates, pero sí te va a dar acceso a algunas preguntas que tú quisieras que él respondiera, ¿no? Porque sabes que está entrenado con toda su información y con todos sus pensamientos. O, o sea, es de alguna manera. A ver, déjame volver. Creo que voy a partir desde el punto de no clonar, porque es imposible yo Exacto. poner mi cerebro en la personalidad de Rubén, el LLM, porque yo soy un humano y soy impredecible en cuanto a cómo puedo responderte un martes, no te va a responder igual que un jueves por mi estado de ánimo, porque quizás estoy más cansado, no sé, ¿no? Lo que entiendo que quieres proponer con esto, de tener como un asistente o mini clon de este profesor o de Bill Gates, es darle esta capacidad de cómo yo respondo esta pregunta, o sea, de cómo es mi postura u opinión o conocimiento acerca de este tema, de manera que el estudiante, en este caso Armando, me haga preguntas de ese tema y yo interactúe con ese estudiante, que es en este caso Armando, y yo puedo tener, o Armando va a tener esta capacidad de interactuar con esa partecita de Bill Gates. Es más o menos lo que propones. Tal cual. Imagínate, y vamos a hacerlo más práctico para verlo, ¿no? Yo estoy estudiando hoy cálculo, ¿sí? Mi próxima clase de cálculo, supongamos, es el día martes. Yo tengo que Sí. esperar hasta el martes para preguntarle al profesor Ah, una claro. duda que yo tengo, ¿sí? O al preparador también, ¿no? O sea, también O al funciona el preparador. preparador, ¿sí? Ok. Porque yo tengo que esperar hasta que tener la disponibilidad. Si ese profesor tuviera una versión digital de él, ¿sí? No lo va a sustituir, sino que me va a acompañar a yo poder descubrir la respuesta de esto. Está muy interesante. Quizás Ujú. no en las ciencias exactas como matemática, donde 2 más 2 eso te lo puede responder cualquier persona, pero ya cuando vas a un nivel mucho más avanzado, que es como problemas distintos donde cada persona tiene formas distintas de afrontarlo, es decir, supongamos un caso real de negocios, hoy quiero lanzar este nuevo celular al mercado, ¿sí? Estrategias para lanzar celulares al mercado, hay por lo menos Ujú. 50.000 estrategias distintas, ¿sí? Pero a mí me encantaría saber cómo lo haría en Steve Jobs, ¿sí? Con la información que yo le voy a decir. Mira, Ujú. yo tengo De este acuerdo. segmento de mercado, yo tengo esta Está bien información. chévere, sí. ¿Cómo tú lanzarías este nuevo celular? ¿Cómo sería el mensaje comunicacional? ¿Cómo lo pondrías? Y creo que
esa cercanía con tener como este modelo te va a ayudar muchísimo como a la parte del aprendizaje, ¿no? Yo creo que yo primero quiero empezar con que no es más avanzado o menos avanzado que el cálculo o matemáticas. Simplemente creo que lo estás llevando a un punto donde no hay una respuesta correcta. No hay una respuesta como si sucede en matemáticas y en cálculo de que 2 más 2 es 4. Pero aquí yo creo que más bien lo pones a un punto de cómo yo debato. O sea, donde yo más he aprendido fuera de las matemáticas y el cálculo es con debate o debatiendo con el profesor y argumentando y viendo mi punto de vista. Y así creo que es como más, el debate es una de las herramientas más efectivas de aprendizaje, por eso, porque vas como que exprimiendo poco a poco el punto de vista del estudiante. Entonces, creo que lo llevas al punto de no más o menos avanzado, sino donde no hay una respuesta correcta. O sea, yo puedo lanzar un celular, como el ejemplo que estás poniendo, y yo quiero tener la perspectiva de alguien que lo ha hecho, que en este caso es Steve Jobs, y le voy preguntando y yo voy adquiriendo mi criterio. O sea, porque eso es lo bien interesante de la... A mí me encanta la universidad por eso, porque es universal y te permite adquirir criterios y tú aprendes así. O sea, tú aprendes entendiendo el criterio del profesor, pero también de otros estudiantes. Eh, a mí me cuadra mucho eso porque definitivamente aprendes debatiendo con esa persona. Fíjate, yo tuve la oportunidad de hacer el MBA, básicamente en una súper buena universidad, y lo que nosotros hacíamos era agarrar casos de estudio, y lo cool de esta universidad es que te traía a la persona, ¿sí? Cuando nosotros decíamos, viene un Ok, invitado, era lo ok, más ok. cool. Entonces, Claro. te venía el CEO de Globo, ¿no? Que es esta aplicación como el Rappi Ujú. en México. Ok. Y tú le puedes hacer todas las preguntas que querías. O sea, eso era lo mejor que te podía pasar. Entonces te decía, mira, ¿por qué lanzaste este producto? ¿Por qué hiciste esto? Y todo esto es guiado a través de un caso de estudio. ¿Sí? Que era ¿Cuántos incluso... estudiantes eran ustedes ahí? Nosotros éramos 30 estudiantes, más o menos. Claro, ¿Sí? pero ahí ya está, ahí está primero, increíble eso, o sea, que ustedes han podido tener acceso a esos speakers o personas, pero son 30 estudiantes y no sé cuánto tiempo habrá estado el CEO o el fundador de Exactamente. Globo allí, 1 o 2 horas. ¿Cuánto tiempo por estudiante pudieron obtener? Y si es que pudieron todos los 30 estudiantes interactuar con esa persona. Exactamente, justamente. La conversación se pone tan interesante que tú sabes que esta persona no nos puede extraer todo el jugo en 2, 3 horas que él Exacto, tiene. ¿Sí? exacto. Porque una pregunta te desatan 100 preguntas adicionales, ¿sabes? Exactamente. Entonces, obviamente jamás te va a sustituir tenerlo allí, hablar con él, tenerlo como su empatía, su carácter, pero sí hay muchas cosas que me encantaría seguir preguntándole. Y bueno, él no tiene tiempo infinito para dedicarle a todo el mundo, obviamente, y tampoco el profesor tiene, bueno, no podemos quedar en ese salón 10 horas haciendo preguntas. Ujú. Entonces, qué cool que la universidad me da un acceso a, mira, esta es la representación virtual de esta persona, ¿sabes? Hazle todas las preguntas que tú quieras y bueno, capaz cuando tú ya tengas todas esas preguntas en el momento de hacérselo de forma presencial, bueno, ya vas como mucho más clara, ¿no? Ya hiciste las 100 preguntas previas para encontrar la pregunta de oro, que es la que vas a decir cuando él esté de forma presencial. ¿Sabes? Está muy ambicioso. Yo no, o sea, voy a jugar aquí el abogado del diablo, ¿no? El tema allí que ocurre con los LLMs, las alucinaciones, entendiendo que esto es una partecita de esa persona, porque es imposible que tú puedas trasladar todo el cerebro, todo el conocimiento, todos los sentimientos de esa persona a una inteligencia artificial o a un asistente, un clon virtual. O sea, me gustó ese concepto de clon virtual de esta persona, personalidad, incluso personaje. O sea, nuevamente, imagínate que tú puedas hablar con Don Quijote y le preguntes a Don Quijote qué se refería con los gigantes, ¿no? Y qué sentía. eh, Eso creo que sería como un siguiente nivel del aprendizaje y el profesor de alguna manera ahí, en vez de poner qué crees que se refería Cervantes con los molinos y Don Quijote, ¿no? Más bien te diga, mira, esta tarde tengo que tener una conversación con Don Quijote y exploren X, Y, Z. O sea, creo que eso es la siguiente evolución de todo esto. O sea, no había pensado, yo aquí pensando de cómo un profesor puede hacer más efectivo sus clases,
y viendo cómo automatizar todo esto. Pero este concepto que traes yo me había quedado con esa parte, pero este concepto que traes de yo poder, entre comillas, ¿no? Siempre entre comillas, clonarme y poner mi pensamiento en una inteligencia artificial para interactuar cuando quiera, como quiera, con un estudiante, wow, me parece Mira, ambicioso. mira un hecho importante, como lo he dicho varias veces en los capítulos, y yo soy muy creyente en la educación, creo que tú tienes la misma postura Sí, ante mí. O 100%. sea, creo que 99% de los problemas en el mundo los resolvemos con educación, ¿sí? Ujú. Y algo que nosotros es una debilidad en conjunto es quizás a veces esta falta de empatía, de entendimiento, de entender la realidad de otras personas. Tú lo decías hoy en Don Quijote, hoy cuando te van a hacer las preguntas de Don Quijote, dependiendo del profesor, más o menos te van a preguntar, ¿qué crees que pensaba Cervantes? ¿Por qué crees que quiso Sí, hacer esto? Tal cual. sí. Pero imagínate que tú tengas la posibilidad de hablar con Don Quijote Claro, y tú ah, entiendas esa realidad. Las claro. preguntas son totalmente distintas. Es, ¿cómo ves por qué a una persona le pasa esto? ¿Por qué él confundía los molinos con esto? Entonces, Ujú. ahí tienes un entendimiento de los seres humanos totalmente Exactamente. distinto. Y un capítulo, y un paréntesis, un conflicto extremadamente difícil de resolver, el de Israel y Gaza, ¿no? Extremadamente difícil de resolver. Es un conflicto, pero imagínate si ambas partes pudieran entender todo el contexto y tener la empatía de estar en la otra persona y de poder hablar, porque todo este problema es comunicación al final de cuentas, ¿no? O sea, no lo sabemos porque no ha pasado, pero imagínate cuántas cosas podrían entender y cuántas cosas se podrían desbloquear en esa parte de, ya entiendo esto. Porque muchas veces uno no lo hace porque uno no tiene coraje para hacer frente a su enemigo a preguntar. O sea, si es tu enemigo no le hablas o no tienes la madurez de sentarte con él. Pero imagínate que tengas un lugar seguro donde nadie lo sabe, ¿ok? Que es lo que han hecho estos modelos, ¿no? Los modelos son buenísimos psicólogos para las personas porque las personas no tienen pena de decirles nada porque no hay nadie que te va Ujú. a juzgar del otro lado. Entonces tú le dices todo lo que le quieras decir. Imagínate que tú tengas esa posibilidad, ¿ok? Con hacer estas preguntas locas, esto que tú de verdad tienes, sin temor a ser juzgado, cuántas cosas se habilitan, ¿no? Yo creo, a ver, que creo que entras otra vez a la ingenuamente optimista, o sea, por el tema y hablaste de un conflicto que es tan complejo que no sé si quiero entrar ahí, pero esto puede generarse, o sea, van a generarse sesgos y puedes hasta radicalizar a las personas más, ¿no? O sea, porque si yo tengo la capacidad de entrenarme en el LM y ahora puedo hablar con eh, un dictador y ese dictador lo hago agradable y lo hago chévere y ahora lo pongo a hablar con un niño, ese niño ahora se hace adepto a esta parte. Entonces tú lo pones como la parte de bonita, optimista de ahora yo entiendo a mi enemigo, ahora entiendo la postura de los palestinos o la postura de los judíos en Israel y más bien creo que hasta puedes entrar en el punto de radicalizarlos. Eh, o sea, porque ahora es la otra cara, es el lado B. O sea, es verdad, ahora haces accesible el conocimiento y tú lo estás viendo ingenuamente optimista, pero también lo puedes ver el otro al lado B, donde ahora quiero adoctrinar de esta manera. Y es una herramienta súper poderosa de adoctrinamiento. No, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que como cualquier herramienta en el mundo, Sí. están ambos lados y totalmente de acuerdo. O sea, al final tú puedes hacer el dictador más carismático del mundo y puede convencer a muchas personas a que, o sea, inclusive con esta ultra personalización. Que creo que como cualquier herramienta no hay como infalibles, siempre Sí, hay sí, sí, esas sí, dos sí, sí, cosas. 100%, 100%, claro. Yo creo que nuestro deber ahí va a ser, y que de nuevo es una conversación hiper complicada, ¿no? Como colocar esos rieles de Bueno, hasta qué punto, ¿no? Eso es una conversación, ahí nos podemos lanzar 2 años de podcast, simplemente tratando de definir esos marcos, ¿ok? Eh, pero sí, obviamente todo esto viene con sus riesgos. O sea, de cada vez que nosotros
creamos un paso adelante en innovación. Todo esto viene con esos riesgos asociados. A mí me gusta ver esta parte de cuánto ganamos, porque siento que lo que ganamos es Ujú. extremadamente importante para nosotros. Totalmente. Yo estoy en pro de esto, solo que quiero como que siempre hacer la acotación del optimismo sobre optimismo, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al punto de educación, o sea, yo también lo hablábamos en el primer episodio de esta serie y decíamos, bueno, ¿y qué pasa con el estudiante que no tiene acceso al internet o que no tiene acceso a un LLM o sí, a un chatbot, ¿no? ¿Qué sucede ahora con el profesor que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso al LLM? O sea, ahí creo que también se genera esta brecha, o sea, esta brecha que se amplía y se hace un poquito más grande, eh, que no tiene estos recursos, o sea, nuevamente vayámonos para países eh, donde no tienen acceso a esto, ¿no? En África, desafortunadamente poniendo el ejemplo de Venezuela, donde también hay regiones en el país donde no llega el Internet, estos profesores no están equipados con estas herramientas y nuevamente empezamos a crear estas brechas más grandes. En lugar de democratizar la educación, se va haciendo para unos pocos, ¿no? Y ocurre que pues, estos profesores que tienen acceso a esta información o a estas tecnologías, pues definitivamente tienen una ventaja sobre otros profesores también, ¿no? Y por consiguiente los estudiantes, perdón. No, no, es que allí creo que es nuestro deber, como dijimos la otra vez, es asegurar que todo el mundo tenga acceso a estos Claro, requisitos básicos. O sea, claro, los países, los gobiernos tienen que implementar y asegurar que esto pueda tener cualquier persona, que cualquier persona pueda tener acceso a esto, porque sería una competencia demasiado injusta. O sea, el valor claro, que te agrega la inteligencia artificial es tan grande que no tenerlo no es un lujo que te puedes dar. exactamente. ¿Sabes? Sí, sí, a ver, y bueno, ya para ir cerrando, Armando, y también yo quiero aprender qué herramientas puedo utilizar hoy. Si hay profesores que nos escuchan, ojalá, cómo pueden empezar, qué consejos darías. Yo creo que ya me dijiste uno, el de ChatGPT, pero qué otras cosas o qué otras técnicas o qué otras herramientas puedo empezar a utilizar hoy. Sí, yo creería que ver básicamente todas estas plataformas de estudio, una plataforma que nosotros repetimos muchas veces es Notebook, Sí, LLM, increíble. de Google. Ayer Rubén justamente me mandó que sacó una nueva actualización que ahora también te genera videos. Eh, Entonces, yo creo que como profesor es una herramienta que sí o sí tienes que tener en tu claro, toolkit de sin duda, ayuda. sin duda Eh, alguna. cre- si me preguntas como el básico, mira, yo tengo que todos los días por lo menos meterme en este notebook en el LM y con esto yo voy a sacarle bastante provecho a mis clases. Mm, Y luego hay plataformas que te ayudan más con las tareas administrativas. MySchool, por ejemplo, ujú, es ujú. una plataforma que te ayuda con toda esta parte como también administrativa, crear estos escenarios de clase. Y mi recomendación, ya como del lado de profesores, tenemos que abrazar estas herramientas. Es decir, Que ahí, perdón que te interrumpa, es una profesión bien importante, pero una profesión más. O sea, un profesional, lo que hemos estado tratando de inculcar y transmitir siempre en los episodios es úsenla. O sea, hay que empezar a usarla porque esto es una tecnología transformativa en el mundo y en nuestra historia, ¿no? sí, no, totalmente de acuerdo. Y justamente para esta parte de los profesores, que es tan vital, o sea, que va a revolucionar tanto como la manera de aprender, yo creo que el primer camino es ir siendo embajadores hacia los estudiantes Eh, de qué tan buena es la herramienta y cómo sacarle el verdadero provecho, porque sí, ellos al final van a ser los guías de, mira, cómo yo puedo utilizar esto al 100%, cómo yo puedo hacer que me dé las respuestas que yo quiero, porque cuando nosotros sacamos al ambiente laboral, al final son las herramientas que nosotros vamos a contar en nuestro día a día. ujú. Sí, mira, yo me iría un pelito más para allá y de alguna manera inculcar y promover la inteligencia artificial a los estudiantes. O sea, es una aliada al profesor, al maestro, a la maestra, a la profesora, es una herramienta que potencia no solo al profesor, sino al estudiante. Eh, yo creo que estamos
a las puertas de una tecnología que ojalá sea así, potencia la educación como la conocemos. O sea, creo que atrás quedó el aula, de ir a un aula y tener a un pizarrón y solamente esa comunicación del profesor al estudiante. Creo que ahora va a ser el profesor potenciado, súper potenciado con inteligencia artificial, porque ahora tiene más capacidades y más herramientas, pero a su vez el estudiante va a tener más oportunidades de aprendizaje. Es como cuando antes el estudiante tenía que ir a una biblioteca a investigar de algo, tenía que ir a buscar ese libro. Ahora tiene la capacidad de buscar en Google o en, no sé, cuando antes había Encarta. Así lo veo, o sea, incluso más, como una herramienta que potencia tanto el estudiante como el profesor. Sí, sin duda. Ahí súper de acuerdo. Entonces, bueno, ya llegamos al final de este capítulo. Si les gustó, como siempre, recuerden darle al botón de suscribir, de compartirlo. Nos ayuda muchísimo a crecer este canal. Entre más personas nosotros tengamos siguiéndonos, también más invitados podemos traer, más personas que ustedes desean hablar, podemos traerlos a nuestro canal. Entonces, denle al botón de suscribir, compártanlo. Y bueno, hasta las próximas. Chao, chao. Chao, chao.